Hola, ¿qué tal amigas? Muy buenos días. La saluda de nueva cuenta su amigo Memo Valencia. En esta ocasión les voy a presentar una receta que se adecua perfectamente para la celebración del 2 de febrero, Día de la Candelaria. Y se trata nada más y nada menos que de un delicioso zacahuil. Una receta típica de la Huasteca mexicana y que verán que con esta preparación que vamos a hacer, la vamos a hacer de una manera sencilla, económica y práctica. Más adelante, conforme vaya avanzando el video, van ustedes a conocer la historia del zacahuil, cuáles son los ingredientes tradicionales y el tamaño aproximado de un zacahuil en la región de la Huasteca. Entonces quédense aquí conmigo y vamos a ver los ingredientes. Muy bien amigas, los ingredientes que vamos a necesitar para preparar este zacahuil son 12 chiles guajillos que ya los tengo aquí hidratando. Vamos a utilizar 2 chiles anchos que también ya los tengo hidratando desde hace un rato para que sea más fácil licuar. Vamos a utilizar, en este caso como el zacahuil va a ser pequeño, estoy utilizando medio kilo de carne de cerdo que ya la tengo previamente cocida. Ese es un secreto o un tip que quiero compartir con ustedes, que le da mejor sabor a su zacahuil el que cozan previamente su carne. A excepción de que vayan a hacerlo de carne de pollo, ahí sí le ponen las piezas crudas. Vamos a utilizar el caldo donde cocimos nuestra carne de cerdo, que solamente la cocimos con un cuarto de cebolla, ajo y sal. Vamos a utilizar medio kilo de harina de maíz especial para tamal. También podemos utilizar la masa que ya nos venden nixtamalizada en la tortillería. Pero en este caso, como quiero compartir esta receta con personas que no viven aquí en México, entonces la voy a hacer con la maseca. Voy a utilizar ajo en polvo o si tienen dientes de ajo, porque es para licuar junto con el chile guajillo y el chile ancho. Sal, cantidad necesaria. Vamos a utilizar medio kilo de manteca de cerdo que ahorita la voy a poner a derretir. Voy a utilizar una cebolla así pequeñita o la mitad de una cebolla de tamaño normal. Y vamos a utilizar hoja de plátano. Y también vamos a utilizar suficiente cantidad de agua porque la masa tiene que quedar casi líquida. Entonces, estos son los ingredientes que yo voy a utilizar. Ya más adelante les voy a explicar cuál es la historia del zacahuil y qué ingredientes son los que se utilizan o cuál es la variante de ingredientes que se utilizan en la versión original. Entonces, lo primero que voy a hacer es poner a licuar mis chiles con media cebolla mediana o la cebolla chica, con una porción de ajo y sal. Una vez que lo licúe, voy a separar en dos partes. La primera parte se la voy a echar a mi carne para que se quede marinando y la otra parte la voy a reservar para cuando preparemos la masa. Entonces me voy a licuar estos ingredientes y regreso con ustedes cuando vayamos a preparar la masa. Muy bien amigas, ya que tengo marinando mi carne con una parte de la mezcla que tenemos del chile guajillo, chile ancho, pimientas y ajo, vamos a comenzar a preparar la masa. También ya tengo aquí derretida mi manteca para empezar a utilizarla. Lo primero que voy a hacer es poner el medio kilo de esta maseca que tengo, que es exclusiva para tamal. Pueden ustedes utilizar, como ya les dije, lo que es la masa ya nixtamalizada. Lo primero que le vamos a agregar va a ser esta mezcla de chilito guajillo. Le vamos a agregar el caldito que lo tenemos colado, es donde cocimos nuestra carne de cerdo, y le vamos a agregar también manteca.
Le agregamos un poco de sal. Recuerden que para hacer tamales siempre dejamos nuestra masa pasadita de sal porque se cocen al vapor. En esta ocasión para el zacahuil no es necesario porque va horneado. Siempre trabajo con mis manos, pero en esta ocasión tanto el caldo como la manteca están calientes, entonces voy a empezar a mezclar con un cucharón. Esta mezcla tiene que quedar prácticamente líquida. Tiene que quedar con una consistencia mucho más suave que la que nos queda cuando vamos a preparar la masa colada, que ustedes en el canal ya tienen la receta. Nos queda despegar muy bien del fondo la harina del tamal para que se vaya integrando todo. A simple vista nos damos cuenta que todavía no es la consistencia que estamos buscando. Entonces le vamos a agregar de esto que licuamos. Este también lo pasé por un colador porque el chilito guajillo tiende a dejar esos pedacitos de pielecita que luego son un poco desagradables. Seguimos mezclando para que se vaya integrando muy bien. Ya ahorita que yo meta al horno nuestro zacahuil, les voy a platicar un poquito de la historia de este tamal. Todavía está muy duro. Le ponemos el resto de nuestro caldo. No se espanten de ver la textura muy líquida. Este tamal así es. Cuando se sirve queda con una consistencia como si fuera la pura masita. No queda cuajado como un tamal. Le vamos a poner otro poco de manteca. Y lo mezclamos. Si ustedes a su preparación le quieren poner como esta adición cuerito, aparte de la carne le quieren poner cuerito con grasa, no es necesario que le pongan tanta manteca. Con que le pongan 1/8 del kilo de la manteca, es decir, un churrito muy pequeño, solo va a ser eso necesario. ¿Por qué? Porque el cuerito con grasa pues va a soltar esa grasita que le hace falta a la masa. Si consiguen cuerito que solamente viene limpio, ahí sí le tienen que poner la misma cantidad de manteca normal, porque pues ese cuerito no suelta nada de grasita. Seguimos mezclando. La versión fácil de este zacahuil, que es la que estamos preparando nosotros, pues como pueden ver es muy sencilla, pero la versión original, créanme que es bastante laboriosa, no tanto porque sean diferentes todos los ingredientes, sino porque el zacahuil normalmente es un tamal que llega a pesar hasta 20 kilos. Es un tamal verdaderamente grande. Entonces por eso lo hace más complicado en su elaboración. Pero en este caso, como en casa pues somos muy pocos, no tiene caso que yo haga un zacahuil muy grande. Entonces, ¿ven la textura de esta masa? Yo le voy a poner solamente un poquito más de caldo, ya no mucho, porque tampoco quiero que cuando ya esté quede tan aguadito. Entonces voy por un poquito más de caldo y se lo voy a integrar. Ahora bien, vean, nos quedó todavía un poquito de manteca. Ese poquito ya no se lo voy a poner
porque yo ya viendo mi masa, yo ya veo que tiene la cantidad necesaria de manteca. Ahora lo que tenemos que hacer, aunque no nos guste, es probar nuestra masa para ver si le hace falta sal o ya no. Si le hace falta un poco de masa, de sal, perdón. Y vamos a volver a mezclar. Y mezclamos bien, muy bien. Y esta es la textura que yo estoy buscando para la masa de mi zacahuil. Así de aguadita tiene que quedar si quieren que a la hora que salga del horno quede con una consistencia un poco más firme. Si a ustedes el zacahuil les gusta muy aguado, ustedes le van poniendo más caldito del pollo o del puerco, y si se les acaba el caldito le pueden poner agua. Y así le van haciendo y ya después rectifican su sal. Pero en mi caso, ya con esta textura, a mí me parece perfecta. Entonces, vamos a preparar nuestro molde donde lo vamos a utilizar, porque a diferencia del tradicional, nosotros lo vamos a hacer en molde, porque se va a ir al horno de la estufa. Lo vamos a forrar primeramente con hojas de papel aluminio. Créanme que si le ponen el papel aluminio se les va a hacer más fácil. Aparte que las personas que viven en otro país muchas veces sí logran conseguir la hoja de plátano, pero no consiguen muchas. Entonces, con poquitas que consigan nada más para darle sabor, lo demás lo forran con papel aluminio. Una vez que queda forrado con el papel aluminio, entonces vamos a empezar a forrar con nuestra hoja de plátano. Va a ser exactamente igual que con el papel aluminio. Empezamos a poner y seguimos forrando nuestro molde. Esta parte de la preparación nos recuerda mucho cuando preparamos el pibipollo, porque recuerden que nosotros el pibipollo también lo forramos así con la hojita del plátano, de la hoja de plátano. Recuerden que no nada más le van a poner una capa de hoja de plátano, tiene que ir muy bien forrada, porque es parte del sabor que le va a dar a nuestro zacahuil. Lo forramos muy bien. Bien, amigas, ya que terminé de forrar mi molde donde voy a poner mi zacahuil, ya tengo para esto mi horno precalentado a temperatura máxima. Voy a empezar a vaciar nuestra mezcla. Ya que le pusimos hasta la mitad, entonces va a ser el momento de ponerle nuestra carne de cerdo. No importa el tamaño del zacahuil, siempre tenemos que saber en dónde vamos a poner nuestra carne, porque son trozos grandes, no se dispersa por todo el tamal, se pone sobre un solo lado para que al momento de servir se tome un cucharón de la mezcla de la masita que ya va a estar hecha y se deshebra un poquito de carnita, se pone un pedacito del cuerito cuando se pone cuerito. Entonces ponemos nuestros pedazos de carne y terminamos de rellenar con nuestra masita.
Y aquí en la parte de arriba le ponemos un poquito más de este caldito donde estuvimos marinando la carne. Entonces, creo que todavía me entra un poquito más de masa. Vamos a poner. Y como ven, fue la cantidad justa. Entonces ya nada más lo que hay que hacer, con mucho cuidado, es empezar a cerrar nuestro zacahuil. Con mucho cuidado terminamos de cerrar nuestro zacahuil con la ayuda del papel aluminio, que para eso lo necesitábamos. Le vamos cerrando y lo metemos por completo en nuestro molde. Y aquí nada más yo le voy a poner su tapita, porque esta ollita tiene una tapa, y me lo voy a llevar al horno. Ahora bien, este zacahuil es de un tamaño pequeño, entonces yo lo voy a hornear a 180 grados y lo voy a empezar a revisar a partir de 2 horas. A las 2 horas lo voy a sacar para revisarlo. Máximo en 3 horas tiene que estar. Si son zacahuil un poco más grandes, van a tener que empezar a tentarlo a partir de 4 horas. Me voy al horno a meter este zacahuil y regreso con ustedes a contarles un poco de la historia de este tamal. Ya tengo el zacahuil en el horno y a partir de 2 horas lo voy a empezar a estar revisando. Lo tengo a 180 grados porque es una temperatura menor la que voy a estar dejándolo para que se cosa como debe. Bien, el zacahuil es un tamal de tamaño muy grande. Aproximadamente puede llegar a pesar de 20 kilos o más. Es muy tradicional en la parte de la Huasteca, tanto en la Huasteca veracruzana como en la Huasteca potosina y en la Huasteca hidalguense. No tiene un lugar a ciencia cierta definida de dónde es. Obviamente hay muchos lugares donde se pelean su denominación de origen de este zacahuil, pero en cualquiera de estos lugares donde ustedes lo prueben, créanme que les va a encantar. Cada uno tiene una versión distinta, pero la base es igual. El zacahuil original se hornea en un horno de piedra o un horno de barro. Son unos hornos grandes que tienen la forma de un iglú. Hay quienes sí conocen los iglús, que son estas casitas de hielo que se hacen los esquimales para poder sobrevivir. Bueno, este mismo tipo de edificaciones se hacen a base de piedra, de barro y de zacate o monte. Fabrican unos hornos que también se utiliza para hornear pan, o en muchos lados se utilizan para hornear pizzas. En este tipo de hornos es donde se hornea tradicionalmente el zacahuil. Se utilizan aproximadamente 100 hojas de papatla combinadas con hoja de plátano. La hoja de papatla es una hoja muy parecida a la hoja de plátano que se utiliza para hacer tamales, pero es un poco más chica. Entonces se utiliza de los dos tipos. Se va poniendo una cama de hojas a modo de que quede una cama bastante gruesa. Les digo que se utilizan aproximadamente 100 hojas y a raíz de ahí, ya que se tiene la mezcla hecha de la masa, la manteca, de los chilitos, se vacía en ese molde que se hace únicamente con hojas. Se ponen, podemos decir que se ponen 2 palos así, y aquí se empiezan a poner las hojas para formar un cuenquito. Se vierte toda la masa que ya está preparada y se cierra y provisionalmente se amarra con un mecate o con un hilo. Se amarra y ya que está bien apretado, cortan el excedente de las hojas de papatla y entonces lo empiezan a amarrar con alambre. Le quitan el mecate o el hilo porque obviamente se va a derretir con las altas temperaturas del horno y se queda solamente el alambre. Ya que está bien cerrado el zacahuil, se lleva al horno de barro. Se mete, se sella y se queda ahí mínimo 8 horas.
Normalmente las personas que preparan el zacahuil lo preparan para vender o para alguna fiesta al día siguiente. Entonces lo meten en la noche para que en la madrugada, ya amaneciendo 5 o 6 de la mañana, el zacahuil ya esté listo. Se sella el horno de barro con más barro y piedras, se destapa al día siguiente, se saca, se le limpian las hojas secas y se destapa y se empieza a servir. Va a aguantarnos aproximadamente 4 o 5 horas caliente ese tamal. Entonces, en la región de la Huasteca, anteriormente se decía que era una comida de fiesta, ya fuera para Día de la Candelaria, para Semana Santa, para Día de Muertos o para alguna celebración en específico de cualquiera de los pueblos que conforman la Huasteca. Sin embargo, su sabor es tan delicioso que hoy en día se elaboran todos los días cantidad innumerable de zacahuiles que se venden en los mercados o en las plazas, y ya no nada más en los municipios o en los pueblos donde era tradición. Por ejemplo, en la ciudad de donde éramos nosotros, en Coatzacoalcos, hay una persona que todos los domingos ofrece venta de zacahuil. Entonces es un platillo que ha tenido tanto gusto que se ha producido y se va produciendo ya todos los días, y ya no nada más para alguna fiesta o reunión. Entonces, la variante del zacahuil que nosotros hicimos, pues es que nosotros utilizamos la maseca o la harina de maíz, y normalmente la versión original del tamal zacahuil se utiliza una masa que en Veracruz conocemos como masa desquebrajada, y que en otros lados se dice masa quebrada o martajada. Es una masa que su textura todavía sientes algunas partes de los granitos del maíz cuando te la entregan, y que al momento en que la está uno disolviendo, está uno sintiendo esa textura. Pero esa es una de las variantes. La otra es que, pues, como es una cantidad grande el tamaño del zacahuil, le ponen bastante carne. Y así como les enseñé, se le pone todo sobre un lado, se le pone el cuero, se le pone la carne, y mientras por un lado sirvo el pedazo de masa, en el otro voy deshebrando la carne, un pedacito de pellejito, de cuerito ya bien sazonado en el mismo zacahuil, y la salsa de su elección, y tradicionalmente se sirve en un pedazo de hoja de plátano o hoja de papatla. Así es la tradición. Entonces esas son las variantes que nosotros utilizamos, y pues obviamente también el horno, ¿verdad? Pero como les dije al principio, esta es una receta que la queríamos hacer un poco más fácil para que todos la podamos hacer, y más ahora que se acerca el día 2 de febrero, Día de la Candelaria, es un buen momento para prepararlo y nos va a simplificar el estar haciendo tamal por tamal. Simplemente hacemos un tamal grande y nos va a rendir para toda la familia. Entonces, ya ahorita aquí voy a cortar esta explicación y regreso con ustedes para enseñarles el resultado del zacahuil. Muy bien, amigas, pues este es el resultado final de nuestro delicioso zacahuil. Como pueden ver, queda con una textura muy especial, pero créanme que les va a encantar. Muy bien, amigas, pues así es como nos ha quedado esta deliciosa receta de zacahuil. Como pudieron ver, la pudimos hacer un poco simplificada para no tener que hacer un tamal de más de 20 kilos como es la tradición. Les doy las gracias por haberme acompañado con esta receta. Muchas gracias por reproducir mis videos, regalarme un like e invitar a más personas a que se unan a esta comunidad de YouTube. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima receta. Adiós.